Hola, mirá, ¿cómo estás? En este video que te voy a hacer de dinámica, son dos masas, una que cuelga sobre otra en un plano inclinado con rozamiento para que puedas calcular la tensión y la aceleración. Entonces ya te espero en el video. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Me alegro. Está medio lindo el día acá en Mendoza, no sé cómo andarán por los lugares donde ustedes viven. Bueno, vamos a hacer un problema de dinámica, tanto que les asusta en física a muchos. En este caso me han dado un plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados respecto del horizontal. Hay una masa de 30 grados apoyada sobre el plano y una masa M que cuelga con una cuerda así de peso especial y que pasa por ese sistema de coleitas cuyo peso de esa masa es de 98 newton. Y nos piden que calculemos la aceleración y la tensión en la cuerda sabiendo que existe un coeficiente de rozamiento entre el plano y la masa de 0,1. Bueno, lo que primero que hay que tener presente acá es ver todas las fuerzas que actúan, es decir, el peso de un cuerpo cuando está en un plano inclinado, ¿no es cierto? Si hago pasar el eje X así, paralelo al plano, el peso quedaría acá. El peso, recuerden que es m por g. Ese ángulo que se forma con el eje así es el de 30 grados. Es decir, que la componente del peso, esa fuercita, que coincidiría en este triangulito con el cateto opuesto a alfa, sería mg por el seno del ángulo. Entonces, ya sabiendo eso, yo voy a determinar que la componente del peso que hace que el cuerpo de la masa de 30 kilogramos deslice hacia abajo, valdría entonces 30 por 9,8, que es mg, por el seno de 30. Bien, si saco esta cuenta con la calculadora, tendría ahí que tengo entonces 30 por 9,8 por el seno de 30, y eso me da un valor de 147, es decir, que la componente del peso que va hacia abajo es 147 newtons. Si yo comparo esos 147 newtons con los 98, al ser esta fuerza mayor que la de 98, el sistema haría esto, es decir, esta masa arrastraría a esta a que suba con cierta aceleración A y ella caería con cierta aceleración A hacia abajo, porque la aceleración es la misma para las dos masas o el sistema. Bien. Entonces ahora me voy a preocupar del rozamiento o la fricción. Recuerden ustedes que la fuerza de fricción era igual al coeficiente por la normal. La única fuerza normal que hay acá es la que el plano ejerce, esa sería la normal, que en este caso valdría el coeficiente 0,1 y la normal es mg por el coseno, es decir que sería 30 por 9,8 por el coseno de 30, y eso me daría la fuerza de rozamiento en términos de newtons. Bien, eso me queda, bomboncitos míos, 0,1 por 30 por 9,8 por el cos de 30, y esto me da igual a 25.4, vamos a redondear el 25.5 newton. Ahora bien, recuerden que el rozamiento siempre es una fuerza que se opone al movimiento, es decir, entonces, que si el movimiento es hacia abajo en esta masa, el rozamiento actuaría ahí, ¿ven? O sea que tendría una fuercita F de 25,5 newtons. Entonces ahora estoy en condiciones de sacar cuánto valdría la aceleración del sistema. Para eso me falta determinar cuánto vale la masa. Si el peso de esta masa es 98, como el peso de un cuerpo es m por g, yo al peso lo tendría que dividir por 9,8 para obtener la masa. O sea que esta masa que cuelga serían 10 kilogramos. Porque 98 dividido 9,8 me quedaría 10 kilogramos. Entonces ahora me voy a concentrar en la ley de Newton, por supuesto, que dice que la sumatoria de la fuerza o la resultante tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Bien, la resultante de la fuerza sería los 147 newtons que traccionan al sistema hacia abajo, menos este rozamiento que se opone de 25,5 newton, menos los 98 newtons. O sea, estas dos fuerzas lo que hacen es frenar la caída de la masa de 30. Menos 98 newton igual a la masa total. O sea, esta resultante de la fuerza debe mover a las dos masas, es decir, a 30 más 10
que sería 40 kilogramos por la aceleración. Es decir, que la aceleración del sistema nos quedaría 147 menos 25,5 menos 98, 147 menos 25,5 menos 98, que eso nos da aproximadamente 23,5 newton, dividido los 40 kilogramos, que es el total de la masa, y eso nos va a dar un valorcito de 0,58 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración del sistema, que es lo primero que me están preguntando. Entonces ya sé que esta masa desciende con 0,58, lo voy a anotar para no olvidarme, o esta asciende con esa misma aceleración de 0,58 metros por segundo al cuadrado. Para determinar las tensiones del cable, acá es muy conveniente, peojos, que ustedes tomen una de las dos masas en forma aislada. Obviamente, por una cuestión de conveniencia, siempre hay que tratar de aislar aquella masa que tenga menos fuerza, porque va a ser más fácil el cálculo para resolver la tensión. Así que voy a aislar la masa M, la de 10 kilogramos. Entonces yo tendría la masita de 10 kilogramos, iría la tensión, que es la fuerza que hace el cable hacia arriba, ¿ven? En cambio, sobre esta masa el cable lo frena, sería esa fuerza T hacia arriba, y actuaría además el peso del 98 hacia abajo, y todo esto me daría una aceleración que acabamos de calcular de 0,58 metros por segundo al cuadrado. Volviendo a aplicar Newton sobre esta masa de 10, me quedaría entonces la tensión que va hacia arriba, menos los 98, esta es positiva, esta es negativa, pues son vectores. Entonces T menos 98 debería ser igual a la masa, a 10 por 0,58, y por lo tanto T, este 98 pasaría sumando, esto lo multiplico por 10, que me queda 5,8 más 98, y eso me daría aproximadamente algo de 16, bueno, esto se me fueron los numeritos, estoy medio quemado también, más 5,8, y eso me da 103,8. 103,8 newton, es decir que la tensión del cable serían 103,8 newton. Bueno, espero haberlos ayudado a practicar mucho dinámica, es un tema fascinante, así que desde ya muchas gracias por estar ahí, compártanlo, denle like, dejen sus comentarios, buenos o malos, no me importa, los quiero igual. Chao.